buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy contó con la gratísima presencia de Juan Manuel Morel Pérez. Bueno, Juan Manuel, yo creo que ya la sociedad dominicana te conoce, porque si hay una persona que ha venido destacándose, no solamente por los estudios que tú has venido realizando, 6 maestrías. No, 2. ¿Cuánto? 2 maestrías de especialidad y terminando el doctorado. Bueno, pero un doctorado en Derecho Administrativo. Iberoamericano en La Coruña. Sí, señor. Que no es fácil. No, más con Rodríguez Arango. Porque acuérdate que el Derecho Administrativo es verdad que no controla el poder, pero lo somete al orden. Lo regula. Y eso no es fácil. Pero en esta ocasión te he querido invitar porque tú has puesto en circular tu tercera obra. Así es. Que es una reflexión sobre derechos humanos. Gracias entonces por haber correspondido a la invitación. Gracias, Sergio, por invitarme al conversatorio de la Fundación, que es mi casa. Así es. Bueno, tú has estado trabajando con nosotros muchísimos temas. Hemos desarrollado algunos proyectos y programas juntos. No, y además en el área del derecho público, tú eres uno de los consultores de la Fundación. Claro, y sobre todo en los temas de reforma que le ha tocado a la Fundación los últimos días Así trabajar. Sobre todo la reforma policial. Sí, que he visto que tú has tenido una visión crítica pero constructiva. Exacto. Y eso es de lo que se trata. Ahora, yo quiero hablar de esta obra, que para mí, luego de que la leí, para mí es magnífica. Gracias. Me gustó mucho el introito. Por ejemplo, tú hablas de cómo evolucionó, cuándo surgen los derechos humanos. Y me gustaría, como este es un programa académico, un tanto como empoderar a la ciudadanía de qué fue lo que pasó. Fíjate, 1000 años antes de Cristo, en la India, hay un documento cuerníforme que se llama El Espejo para Príncipes, que es el primer hito en la historia de respeto a la dignidad humana por parte de los gobernantes hacia el gobernado. Al momento del príncipe asumir el reinado, debe hacer un juramento que le pedía a los dioses, a los cielos, que le negaran la entrada a la divinidad si él oprimía o maltrataba a sus gobernados. O sea que ese es el primer punto de partida que tenemos del desarrollo de lo que hoy es dignidad humana en el derecho y sociedad moderna. Luego tenemos el caso de Antígona, por el entierro de Creonte que le prohibió enterrar, y él se insubordinó y fue el derecho a la resistencia por la dignidad, por un entierro justo y digno. Luego venimos con el Ciro el Grande, el cilindro de Ciro, cuando proclamó la libertad de Babilonia, y en un cilindro de barro estableció los derechos, aboliendo la esclavitud y los derechos de los ciudadanos que él había liberado. Luego ya pasamos a lo que es la modernidad, venimos con las guerras mundiales, con la declaración de derechos de los pueblos, y venimos, y la humanidad se somete en cada evolución del medio de producción a un reconocimiento de derechos. Algo como cuando Marx dijo que la historia de la humanidad es la lucha de clase, hemos establecido que la historia de la humanidad es la lucha por los derechos humanos, desde el espejo de los príncipes hasta la actualidad, luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en esta época del derecho constitucional, el derecho público y el reconocimiento de los derechos fundamentales, que se va avanzando, porque entre el 80 y el 90, entonces surge un nuevo movimiento, una nueva ola de exigencia de derechos, y más cuando cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, y se pasa de la lucha ideológica a la lucha por los derechos humanos, en el sentido del derecho ambiental, el derecho de las minorías, y esos grupos vulnerabilizados que hoy conocemos y se tutelan. Ahora, cuando uno estudia la historia de la humanidad, digamos así, uno se encuentra con que hubieron acontecimientos que se destacaron por el impacto que tuvieron esos acontecimientos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Sí. Pero yo quiero comenzar antes de la Revolución Francesa con el descubrimiento de América. Vámonos al descubrimiento de América. ¿Qué le aportó el descubrimiento de América a la evolución de los derechos humanos? El descubrimiento de América, y más el sermón de Adviento de Montesino, viene siendo como la globalización de los derechos humanos. Porque las nuevas tierras descubiertas
se comenzó a abogar por los derechos de los pobladores originarios, mucho antes de la ley de Burgos y el Padre Las Casas. Montesinos, en su segundo ambiente, abrió realmente a la universalización de los derechos humanos, a exigir de manera global que los europeos, o sea, que la parte del hemisferio este se respetara al occidente. Entonces, ese descubrimiento de América aportó al reconocimiento y a la exigibilidad de los derechos de los pueblos originarios, y ahí comenzamos ya a hablar de derechos humanos de carácter universal. Así es. ¿Y la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, cuando rompe entonces el tema del feudalismo, que se transita al modo de producción burgués y se surge a los primeros inventos del capitalismo, ya naciente, podríamos decir, aboga a los derechos de reconocimiento de la libertad de expresión, incluso a los derechos de libertad. En ese tránsito de la Revolución Francesa, hacia los demás acontecimientos, nos encontramos con la Declaración de Juan Sitierra, sí. El Bill of Rights, que es el primer instrumento de habeas corpus que existió en la humanidad, fue el Bill of Rights de Inglaterra. Y la Declaración de Juan Sitierra es el primer instrumento que da el derecho incluso a la libertad y a la autodeterminación de las personas. Una de las, por ejemplo, guerras de independencia más emblemáticas del siglo XVIII fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Eso tuvo un impacto, aparte de que eso fue una carnicería. No, y lo importante de la Declaración de Independencia de Estados Unidos es, o la Declaración de Virginia, el avance en materia de derechos humanos ese hito. Establece el derecho a la rebelión, claro, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y establece el derecho de que un Estado no puede inmiscuirse en las políticas internas de otro Estado. ¿Tú pudiste evaluar o tú has estudiado, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con siempre las guerras de independencia, evidentemente que generan conquista? Sí. Esa es la verdad. ¿Tú has podido analizar o evaluar lo que representó, por ejemplo, para América Latina, digamos así, lo que fueron las guerras de independencia capitaneadas por Simón Bolívar? La guerra de independencia de Simón Bolívar viene siendo como la geopolitización de los derechos humanos. Simón Bolívar, en una visión geoestratégica de expansión, comenzó a liberar los pueblos de Sudamérica y confrontar la gran unión que él buscaba. Y a medida de que liberaba, iba liberando también a los ciudadanos y dando el derecho a la nacionalidad. O sea, la geoestrategia de Bolívar trajo la identidad sudamericana. Pero ¿qué pasa con la independencia de Bolívar? Podemos decir que también Bolívar, en cierto aspecto, jugó un rol de doble moral. Porque mientras él reconocía y abogaba por la independencia de Sudamérica, la independencia efímera de Núñez de Cáceres, él no la quiso reconocer, por un tema de unos acuerdos que tenían unos esclavos allá en unos actos en Sudamérica. ¿Tú no sabes que yo esa parte no la había registrado? Sí. Recuerda que tenía unos acuerdos con Petión. Así es. Sí. Así es. Cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia efímera y busca el reconocimiento de la Gran Colombia de Bolívar, Bolívar le rechazó el reconocimiento por los temas de los acuerdos que tenía de Petión de enviarle esclavos negros hacia Sudamérica para sus actos y su finca. Ahora, que de ahí que viene que más denomina a Bolívar el Napoleón de la retirada. Ya. Ahora, hemos hablado, por ejemplo, de los impactos que han tenido las guerras de independencia. Yo quisiera que tú me digas entonces, ¿qué impacto tuvo la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial trae entonces lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso te digo, Y ¿qué fue lo que cambió ahí? O sea, ¿cómo evolucionaron los derechos humanos con esa declaración? Ahí frente a esa segunda carnicería, entonces se busca el reconocimiento de los derechos fundamentales en los estados, tanto los que tuvieron el conflicto como los demás. Una declaración universal que busca impotentizar la dignidad de la persona, reconocer los derechos de cada individuo y dar el rango interno a los derechos fundamentales de cada pueblo. Tú sabes que la definición de los derechos humanos a veces parece hasta subjetiva. Sí. Pero como desde el punto de vista conceptual, ¿cómo tú la defines en la obra? Bueno, los derechos humanos lo definimos como el conjunto de derechos inherentes a las personas que tienen un carácter universal
y que va vinculado a la libertad, a la dignidad y a la igualdad. Y se diferencian en los derechos fundamentales en el carácter territorial. Los derechos humanos son universales, son ejercitables en cualquier parte del planeta, en cualquier lugar, más los derechos fundamentales solamente son ejercitables y exigibles en aquellos lugares que se han reconocido. Tú sabes que el derecho a la vida es un derecho fundamental. Totalmente. Pero hay estados en donde existe la pena de muerte. ¿Cómo si los derechos humanos tienen un valor universal? Si esa es la visión, que es la correcta, yo la entiendo. ¿Cómo se puede justificar que existan aún estados en donde exista la pena de muerte? Fíjate, ahí viene el tema de la no positivización y no reconocimiento convencional del derecho a la vida. Porque, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos Humanos establece la eliminación de la pena de muerte y la prohibición de volver a la pena de muerte. En los estados de nuestro continente que exista una pena de muerte no han sido signatarios de la declaración, de la convención. Porque también, aunque el derecho a la vida está en la Declaración Universal, recordemos que la Declaración Universal no es una norma jurídica vinculante, es simplemente una pauta. Sí, claro, claro. Una pauta, es un una conjunto guía de aspiraciones. Una guía de acción. Claro, claro, claro. Y como declaración, como tú decías, es una fuente de inspiración. Es decir, a través de ella se pueden inclusive, utilizando los principios y fundamentos, entonces redactar convenciones. Que por eso es que surgen el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos. Por supuesto. Ahora, los derechos humanos, como los demás derechos, tienen una serie de características. Totalmente. ¿Cuáles son las de los derechos humanos? Primero, universal, ejercitable, exigible en cualquier parte y para todos y todas. Segundo, responsabilidad estatal. Y este punto muy interesante, y es que los diferentes órganos subsidiarios e instrumentos de derechos humanos establecen que el Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos y es el único sujeto que viola derechos humanos. Los particulares vulneran, conculcan derechos fundamentales, cometen infracciones, pero el Estado es que tiene la responsabilidad. Por eso es el sujeto pasivo, mientras que el individuo, la persona, el sujeto activo, que también tiene el derecho de progresividad. Una vez declarado un derecho humano reconocido, no se puede retrotraer. De ahí vino aquel debate con el tema del 4%, que querían disminuirlo, y se decía que era una regresión al derecho a la educación. También tiene la característica de ilimitado. ¿Se petrifican los derechos humanos? Los derechos humanos, en principio sí. ¿Verdad que sí? Sí, en principio se petrifican, pero lo que se mejoran. Al ser progresivos se van mejorando. Pero lo que ya se logró no puede retroceder. No puede retroceder, son irreversibles. O sea, eso es una de sus características. Exactamente, también, son irreversibles. Son progresivos. También son ilimitativos. ¿Cómo así? Aunque se enlisten, no quiere decir que simplemente esos son los derechos como tal, que quedan a rajatabla ahí, sino que van creciendo. Se enuncian, pero el Estado no puede limitarse a ese catálogo de derechos para alegar no cumplimiento de otros derechos. Yo te hago este tipo de preguntas. Porque, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, ¿verdad? Hoy día hablamos del derecho a la naturaleza, que busca un aspecto no antropocéntrico del medio ambiente. Nosotros no tenemos reconocido el derecho de la naturaleza como tiene Ecuador y Bolivia y Colombia, pero hacer el medio ambiente un derecho no limitativo, el Estado Dominicano o los órganos de tutela de derechos pueden abocarse a ese principio de no limitación y declarar el reconocimiento del derecho a la naturaleza. Uno entiende lo de Colombia y los otros dos países que tú decías, sobre todo por sus áreas selváticas. Ellos tienen una visión con relación a los derechos. Aunque aquí hemos tenido sentencias buenas del Corte Constitucional. Muy buenas. Está la sentencia 167 de Loma Miranda. Lo que pasa es que acuérdate que la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional del Perú, no te creas, no han influenciado en algunos aspectos, en algunas áreas. Y esa ha sido una de las áreas en donde a nosotros cuando se produce ese diálogo entre cortes. Por supuesto, entre esas De hecho, cortes. hay una sentencia de tutela que conoció la Corte Constitucional de Colombia, que es idéntica a la 167 de Loma Miranda. Sí, sí, sí. Y el caso era que en el estado, no sé si era Montería, había una antena telefónica que estaba produciendo
contaminación a la salud y tutelaron el derecho colectivo al medio ambiente y la salud y la vida de los residentes y ordenaron la instalación de la antena telefónica. ¿Qué fue lo que se hizo con Loma Miranda? Que frente al derecho al trabajo y el derecho a la vida de empresa se dio preponderancia al derecho de naturaleza, a lo que llamamos el derecho de inubio pro natura. Yo te hago la pregunta porque eso tú lo tratas en la obra. Sí. Esa es la verdad. Ahora, tú estás hablando de las características, pero también los derechos se fundamentan. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Igualdad. Igualdad. Para todos universales. La libertad. Pues no es la libertad de querer hacer lo que tú quieres, sino la libertad de que puedas ejercer libremente tu derecho. Claro, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es precisamente que es cómo la vamos a regular respetando ciertos derechos humanos. Sobre todo la dignidad humana, que claro, y la privacidad. Otro fundamento de derechos humanos. Claro, y la privacidad. Y la privacidad. Entonces, la dignidad humana, incluso como usted lo dice en la Constitución comentada aquí de la Fundación, es transversal a todo derecho y es la dinámica. Y volvemos atrás al año 1200 a.C. con el espejo de los dioses, de los príncipes, que se busca proteger la dignidad. O sea, que la dignidad humana es el primer derecho humano reconocido en la historia, el primer hito. ¿Por qué se habla en las últimas décadas ya no de derechos humanos, sino del derecho internacional de los derechos humanos? Fíjate, a raíz, y volvemos al tema de la universalización de los derechos humanos, ser universal, se busca que a través de organismos y convenciones internacionales los derechos sean aplicables y ejercibles y tutelables en todas partes del mundo. De hecho, el derecho internacional de derechos humanos, con sus convenciones, limita incluso hasta el derecho a soberanía de los estados. Ya ese criterio de que yo soy un estado independiente y autónomo y no pueden inmiscuirse en las acciones y medidas que yo tomo a un sentimiento de derechos humanos, ya eso quedó al zafacón, a la basura, quedó desaparecido. Un Estado, un organismo internacional puede inmiscuirse en una política nacional de un Estado siempre y cuando vulnere un derecho humano y entre en contradicción con un tratado, con un instrumento de derecho internacional de derechos humanos. No, ya por eso se han creado inclusive estas jurisdicciones internacionales. Sí. Ahora, vamos a hablar de las fuentes. Sí. Del derecho internacional de los derechos. Porque ya vamos a hablar del derecho internacional de los derechos humanos entonces. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuentes del El principal, la primogénita, las convenciones. las convenciones? Que se dividen en dos. Las declaraciones convencionales y extraconvencionales. ¿Cuáles son las extraconvencionales? Las extraconvencionales eso viene siendo como la misma, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Objetivos del Milenio, que son pautas, son aspiraciones. Por eso no se necesita ratificación No por parte de los estados. No, ni obligan ni atan al Estado. Sin embargo, las convenciones sí. Totalmente. Bueno, hoy en y aparte de que se ratifican las convenciones, los instrumentos convencionales deben ser positivizados, o sea, convertidos en leyes nacionales, como el caso de la Convención Belén-Don Para, el mensaje de género, sí, claro. La Convención de los Derechos del Niño, del Medio Ambiente, entre otras. Tú sabes que alrededor de los derechos existen los sistemas también. Sí. ¿Tú pudiste identificar en la obra los sistemas de los derechos humanos? Están identificados. ¿Cuáles serían? El sistema global, que era lo que anteriormente, o todavía la doctrina llama Sistema Universal de los Derechos Humanos, que lo integra la ONU y los organismos de carácter global. Nuestro sistema, el sistema interamericano. El sistema europeo, que tiene tres componentes: el Tribunal Europeo, el Consejo Europeo de Derechos Humanos y la OCDE, que es un organismo de ayuda de cooperación y desarrollo. El sistema africano coopera con una comisión y la Unión Africana de Derechos. Y el asiático, que aunque no es propiamente un sistema de derechos humanos, existen una ONG que procuran y tratan de que el régimen asiático no sea tan descarnado en la ejecución de su política y en el desarrollo de la medida del comportamiento estatal. Y por ejemplo, dentro de los sistemas, no se ha podido considerar como parte del sistema de los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional haría parte del sistema global. Global, ¿verdad? Por el tema de la persecución de los delitos de guerra.
pero es más propiamente enfocado a lo que es el derecho internacional humanitario. Por el tema del conflicto de guerra, la invasión, los crímenes de lesa humanidad, y sucesivamente así. ¿Dónde confluyen y dónde se separan los derechos humanos de los derechos humanitarios? El derecho internacional humanitario y los derechos humanos confluyen en lo que es el respeto de la dignidad y la garantía de derechos. Y entran en divergencia en el campo de aplicación. Los derechos humanos son de aplicación constante y para todos. Y el DICA, o sea, el Derecho Internacional de Conflictos Armados, es aplicable para los sujetos involucrados en los conflictos armados y en tiempo de guerra. El capítulo 3 de tu obra a mí me llamó mucho la atención, porque tiene que ver con la protección de los derechos humanos en grupos vulnerabilizados. A todo el mundo llama la atención ese capítulo. Oye, pero que todo lo que hemos leído la obra, inclusive nos hemos quedado comentando algunos de esos algunos nuevos grupos, algunos nuevos grupos que no han, honestamente hablando, por lo menos no sabíamos que eran parte de los grupos. Una investigación profunda que hicimos. Es evidente, es una buena obra, yo te felicito. Gracias. Inclusive tengo la impresión de que va a ganar algún premio, porque es un gran aporte, sí. Honestamente no te lo digo. Esa es la visión de todo lo que la hemos leído, que dicho sea de paso, todo lo que fuimos a la puesta en circulación, nos acostamos muy tarde ese día leyendo la bendita obra tuya. Eso me han dicho. Sí, esa es la realidad. ¿De qué es de lo que se trata? Mira, los grupos vulnerabilizados, no vulnerables, porque tenemos que distinguir. Vulnerables somos todos. Sí, claro. Porque estamos expuestos. Estamos expuestos a que nos conculquen los derechos. Los grupos vulnerabilizados son aquellos sectores humanos, poblacionales, que necesitan una protección especializada por una condición o situación. Entre ellos las personas con discapacidad, las mujeres, niños y adolescentes. Pues tú y yo entramos ahí. Entramos. Tú y yo entramos, tú y yo tenemos algunas hemiplegias en la parte izquierda. Se llama persona que vive con un tipo de discapacidad. Sí. La verdad es que tú y yo hemos aprendido a vivir convivir con ella. Y estamos muy felices. Exactamente. No, y no estamos felices y no nos cambiamos por nadie. Para nada. Tenemos también la persona de tercera edad, también los privados de libertad. La pobreza es una causa de vulnerabilización. Sí, claro, claro. Y hay los dos que me llamaban más la atención a todos, es la soltería y la difusión eréctil. Vamos por partes. ¿Por qué la soltería? La soltería. Porque a fin de cuentas mucha gente quisiera quedarse soltero toda la vida. Lo que sucede es que incluso estudios de criminología, la doctora Geraldi Ramírez de Venezuela, sí. en un estudio estableció que las personas en estado de soltería son más propensos a actividades criminales y delictuales. ¿Es en serio? En serio, estadísticamente demostrado. Y también son más propensos a los temas de promiscuidad y se exponen a algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Sí, están expuestos inclusive también a caer en alcoholismo. Exactamente. Es un tema. Y también por el tema del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Y el otro que tú me dijiste, que es el que más llamó la atención. Lo de difusión eréctil, también por el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y por la OMS incluso lo ha considerado así, un tipo de discapacidad también, la difusión eréctil en muchos casos. Porque está asociado también al tema prostático y puede generar en temas de salud, conculcarle el derecho de salud, los derechos sexuales y reproductivos, y un derecho no implícito, no escrito, que es el derecho a la felicidad. Que dicho sea de paso, los tribunales constitucionales lo están tomando mucho en cuenta Sí. en el mundo entero. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Con relación a los solteros, ¿son solamente los solteros los que caen en situaciones de vulnerabilidad? No todo tipo de soltero. No todo tipo de los solteros que han llegado a una edad que no pueden reproducirse. Porque un muchacho de 25 años que esté soltero no entra en vulnerabilidad por soltería. Pero claro que no, al contrario. Porque ahorita van a querer los muchachos, nació un amparo que un juez ordene a una muchacha a ser pareja de ellos.
No son solteros que están en edad que no pueden reproducirse. Ya. Entran en vulnerabilidad. Vamos a hablar de las garantías. Perfecto. ¿De qué es de lo que se trata? Las garantías son los mecanismos, los medios, las instituciones que tienen los ciudadanos para exigir y para visibilizar sus derechos humanos. Y por ejemplo, tú sabes que siempre, inclusive eso está, la Constitución, cuando tú la analizas transversalmente, tú vas a ver que hay una parte dogmática y otra parte orgánica. Sí. En la dogmática están todos estos derechos. Los principios de derechos. Y en la parte orgánica están entonces las instituciones que lo van a garantizar. Los órganos. ¿Qué instituciones garantizan? Pero vamos a entrar con las garantías normativas. Vamos a ver. Ahí está el catálogo de derechos fundamentales y las convenciones internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Entonces, esas garantías normativas se exigen a través de dos tipos de garantías más. Las institucionales, que son los órganos de protección y tutela, que lo encabeza el órgano defensor del pueblo, como fiscalizador de la administración pública y como órgano de protección a los grupos vulnerables y a todo tipo de ciudadanos. Y así los órganos que existen, especializados para la protección de ciertos tipos de derechos, como el caso del sistema bancario, tenemos Prousuario, el derecho del consumidor, tenemos Proconsumidor, el derecho a las personas con discapacidad, el CONADIS, es la garantía. Y por ejemplo, las garantías judiciales, ¿cuáles serían? Ahí tendríamos entonces la tutela judicial, que no es efectiva. Y te explico. Si la tutela es judicial, por lógica es efectiva. Porque si tú no quieres una protección judicial, no va a ser efectiva. Además, por ser una tutela, se entiende que es un pleonasmo agregar el efectiva. Tenemos también la acción de amparo, que es el instrumento macro, máximo y de mayor garantía de los derechos humanos. Y de él vienen el habeas data y el habeas corpus. Fíjate que el amparo es un instrumento de tanta principalía que el Tribunal Constitucional Dominicano estableció que el juez de amparo, en función del principio de oficialidad, un habeas corpus, un amparo puede tutelar los derechos de habeas corpus. Y como un derecho fundamental, por ahí mismo se va y conoce el derecho de libertad. ¿Por qué, por ejemplo, bueno, y tú lo sabes que yo, a mí, desde el punto de vista de escuelas o sistemas, yo soy muy anglosajón. Sí. Los anglosajones no tienen el amparo. No. Tienen la figura del injunctions. Sobre todo por el sistema de precedentes, el derecho conglosajón. Sí, claro. Pero a veces me pregunto cómo manejan el problema de las garantías, ¿verdad?, judiciales, los sistemas anglosajones, el tema de los derechos humanos. El Common Law, el sistema anglosajón, con las cortes de los lores, ¿sabe que para ser lord se requiere una gran expertise en justicia, en sistema de precedentes, en derechos humanos? Y los lords en su corte, ellos mismos tutelan y conocen el tema de derechos humanos que les someten. Incluso hasta por acción administrativa de oficio. Tú tratas en la obra los conflictos armados. Sí, el DICA. Yo quiero que tú me desarrolles eso. Mira, a raíz... ¿Y qué se entiende como un conflicto armado? Un conflicto armado, vamos a empezar por el origen de derechos humanitarios. Vamos. Aquella vez que Henry Dunant vio la atrocidad de la guerra de Solferino y que buscó el auxilio de los enfrentados, de los combatientes, es que surge, él crea la campaña de protección y auxilio a los combatientes, hay que surge la Cruz Roja, luego se convierte en Comité Internacional de la Cruz Roja, y todo esto que tenemos hoy con los convenios de Ginebra, el derecho de la Haya, el derecho de New York. El conflicto armado es cuando dos estados se enfrentan, o un grupo armado irregular se enfrenta contra un estado. Y cuando contra un estado es contra las Fuerzas Armadas. Es ahí. Sí. Y tenemos varios tipos de conflicto armado. Tenemos el conflicto armado internacional, que es cuando hay dos estados enfrentados, o el conflicto armado interno, y es que cuando surge una fuerza irregular y enfrenta a las Fuerzas Armadas del Estado, o sea, las Fuerzas Armadas per se. Te cito un ejemplo. El conflicto de la FARC de Colombia es un conflicto armado interno. Claro.
El conflicto ruso-ucraniano es un conflicto armado internacional. Claro. Fíjate que es importante manejar lo que es el conflicto armado, porque el tema de crimen de Estado, el crimen de guerra, perdón, no se le aplica a todos los casos. ¿Y en cuáles casos se aplica y en Sí, cuáles no? En los conflictos armados internacionales. Ahí se aplica. Por eso cuando se quiso, en paz descanse, decir que el general Ramiro Matos debía responder por la muerte de Lorenzo Manolo Tavares Justo porque ha sido un crimen de guerra, yo escribí un artículo y expliqué que no, porque lo de Manolo fue, incluso no llegó ni a conflicto armado internacional, sino un disturbio interior. Ya. Lo propio de Camaño en el 73, eso fue un disturbio interior. Y por ejemplo, los principales instrumentos del derecho humanitario. Tenemos la Convención de Ginebra, el derecho en sus 4 protocolos facultativos, el derecho de New York y el derecho de La Haya. Y la Corte Penal no entra ahí. La Corte Penal Internacional. ¿Entra? Entra. Yo recuerdo, porque acuérdate que la República Dominicana fue una de las que usted relatoras. fue el primero que escribió sobre VIH aquí en el país. Bueno, imagínate tú. Pero yo recuerdo cuando estuvimos en Roma, aprobando el estatuto de la Corte Penal Internacional, nosotros estuvimos ahí, duramos 30 días en Italia, porque nos metieron en el comité de relatores. Eso fue, como decimos los dominicanos, una pela. Pero salió el documento y salió bien, y yo recuerdo que esa parte se contemplaba. Ahora, a mí me gusta mucho cuando uno analiza un derecho, el tema de los principios. Sí, siempre lo hemos tratado. Inclusive cada vez que en una de las mesas aquí que nosotros conformamos, siempre partimos de ahí. ¿Cuáles son los principios que sustentan no solamente los derechos humanos, también el derecho internacional humanitario? Tiene varios principios y te voy a resumir algunos 4 principales. Primero, el derecho a distinción. ¿A qué tú te refieres con eso? En el momento del combate hay que distinguir entre los objetivos, si es un objetivo militar o un objetivo que tiene cierta protección. Protecciones tiene población civil, patrimonio cultural, hospitales. El principio de necesidad militar. Un ataque no puede realizarse al menos que el atacante va a tener una ventaja de naturaleza militar. Y el principio te hablé del principio de necesidad, el principio de distinción y el principio de no perfidia, que fue lo que sucedió en Colombia cuando rescataron a la Bentalcur. Sí, yo recuerdo. Que disfrazaron de ayuda humanitaria a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden camuflajarse en el momento de una acción, de un combate. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, hay algún tipo de sanciones cuando se violan esos principios? ¿Y cuáles serían? Sí, el Estatuto de Roma tiene unas sanciones y eso depende mayormente de los magistrados jueces de la CPI. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, lo que ha sido, digamos, lo que han sido los resultados, cómo se ha venido manejando? Yo estuve representando al Estado en una ocasión, bueno, eso tú lo sabes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después estuve en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero ¿cómo tú evalúas estas instancias? Porque muchas veces los estados, es lo que ellos perciben, sienten como que esas instituciones judiciales internacionales, subsidiarias, que son subsidiarias, se van más allá de lo que son sus atribuciones. ¿Cómo tú evalúas el funcionamiento de estas instancias? Volvemos al derecho que tienen los organismos subsidiarios de intervenir en la política nacional de los estados y no significa violar la soberanía. Claro que no. Pero la debilidad por ejemplo, la Corte Interamericana tiene una debilidad bastante grande. Y es que no tiene un mecanismo de constreñimiento que obliga al Estado a cumplir la sanción. Nosotros tenemos como 3, 4 sanciones y el cumplimiento ha sido difícil. Por ejemplo, en el caso Gianni Josico, que había que hacer un desagravio en un parqueo del Guacalito. El caso de Narcisazo no se ha cumplido. O sea que no hay un instrumento que obligue a los estados a cumplir con la sanción. Yo recuerdo con el caso de Narciso González, que a mí me tocó viajar con doña Tati. Sí, claro, pero yo estaba del lado del Estado, pero lo que nosotros propusimos, y en ese momento se logró,
Lo que pasó fue que después el Estado rompió lo que se había acordado. Nos sometimos a un proceso de solución amistosa, pero no, el Estado después, y bueno, ya tuviste cuáles fueron las consecuencias. Yo no voy a seguir hablando de la obra porque yo quiero que la gente la compre. Antes de irnos, y ya que estamos en la Corte Interamericana, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se vincula al sistema. No, pero lo que pasa es que acuérdate que... Y yo en la obra demuestro que no. No, pero no es que tú demuestras, es que esa decisión no nos desvincula, es una decisión unilateral. De hecho, hay una sentencia contra Martinica, en el caso contra Trinidad y Tobago, que aún Trinidad y Tobago, denunciando de la convención, la Corte dijo que ellos tienen competencia de tutelar los derechos de toda persona que se encuentre dentro del continente. Pero hay una realidad, hay un precedente que tiene que ver con Perú, Sí, también. que habiéndose retirado de la competencia de la Corte Interamericana, la Corte también le dijo, mira, lamentablemente, y tuvo que Perú volver a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esa es la realidad. Ahora, yo no quiero seguir, se nos está acabando el programa, pero yo no quiero seguir hablando de la obra porque yo lo que quiero es que los abogados te compren la obra. Pero yo no puedo desaprovechar tu presencia aquí para que tratemos un tema. Y es el que tiene que ver con, para que la ciudadanía entienda, porque muchas veces, aun cuando tú has escrito muchísimo sobre eso, sobre todo en el Nuevo Diario, para que la gente entienda qué es una cosa y qué es la otra cosa. Tú sabes que aquí se confunde mucho la seguridad ciudadana con la seguridad nacional. ¿Sí? O sea, muchas veces inclusive personas que en principio... Es más complejo la confusión, te lo voy a decir. No, yo, por eso es que porque tú has escrito sobre eso. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Un tanto como para que la ciudadanía entienda cuando se dé un acontecimiento, a cuál es de las dos a la que se refiere ese acontecimiento. Te voy a descomplejizar más, te voy a despejar más la fórmula. Primero, no es seguridad ciudadana en sí lo que el Estado procura en la calle, sino seguridad pública, que es el disfrute de los espacios públicos. La persona no se siente amenazada, que puede ser objeto, que su seguridad esté comprometida, puede ser vulnerada. Eso es porque eso ha venido evolucionando y el nuevo concepto más que de seguridad ciudadana es seguridad pública. Seguridad pública. La seguridad ciudadana tiene que ver con el ejercicio y el goce y las garantías que da el Estado de ejercer y disfrutar los derechos fundamentales del Estado de Derecho. Eso es seguridad ciudadana que hace parte, que la seguridad pública entonces hace parte de la seguridad ciudadana. Ponme un ejemplo de cada una de ellas, porque la gente entiende gráficamente. Seguridad pública, Ajá. La policía en la calle. Ok. Seguridad ciudadana, el derecho de libertad. Ya entendí. Ahora bien, seguridad nacional es cuando el Estado entran en conjunción todos los componentes y las fuerzas para garantizar la integridad de los objetivos nacionales. La seguridad entonces nacional lo que procura es más que defender al ciudadano, es defender el territorio. No, el sostenimiento del Estado. El sostenimiento. El sostenimiento del Estado. Y ahí viene entonces que un debate que los doctrinarios se ponen de acuerdo cuándo es defensa y cuándo es seguridad nacional. ¿Y cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Hay doctrinarios que establecen que la defensa es cuando la amenaza a integridad es externa. Ok. Un ciclón, un ataque internacional. Y cuando la amenaza es interna, entonces... O sea, el caso de Haití, por ejemplo. Exactamente. Que no es una amenaza. No. Y vamos a dedicar otro programa para decirte por qué Haití no es una amenaza. Entonces, cuando la amenaza es interna, entonces activa lo que es la seguridad nacional. Un tema de espionaje interno, un sabotaje. ¿Por qué tú dices que Haití, y nos quedan 2 minutos, por qué tú dices que Haití no es una amenaza cuando lo que se le ha vendido a la ciudadanía es que lo es? Porque el tema de la amenaza, tú tienes que medir por amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Entonces, cuando el Estado está en la capacidad de respuesta frente a un riesgo y una amenaza, no se convierte,
enfrenta un riesgo, ese riesgo no pasa amenaza. Ya, ya. Mientras nuestro Estado tenga en capacidad de respuesta al flujo irregular migratorio, cuando esté en capacidad de respuesta a cualquier situación humanitaria, Haití no va a ser una amenaza. Además, Haití no tiene fuerza armada para invadirnos como nos han vendido, y la comunidad internacional tampoco va a permitir que se produzca Que una situación como esa pase. Esa es la realidad. Morel, el tiempo se agotó. Y en nombre de la Fundación quiero primero felicitarte por la publicación de tu tercera hora. Créeme que la verdad es que es un gran aporte el que tú has hecho. Gracias. Sobre todo porque un lenguaje Potable, accesible, no es complicado, es muy llano. Tan llano que hasta yo lo entendí, imagínate tú. Entonces, te felicito. Gracias. Y es un gran aporte. ¿Eh? Y por demás oportuno. Total. Y te quería felicitar. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo programa de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.